saludarlos. Tenemos gente de Chile, tenemos gente de Argentina, de Perú, de México, de Colombia, y darles la correspondiente bienvenida al webinar Compliance más personas, la fórmula ganadora para pymes. Bueno, en esta ocasión tendremos el privilegio de contar con dos exponentes, grandes exponentes consolidados en cada área, las áreas de personas y áreas de compliance. Tenemos a Diego. Diego es un ingeniero, es coach profesional y emprendedor. Actualmente es fundador de Humane, una startup enfocada en mejorar la experiencia de los colaboradores a través de inteligencia artificial. Desde diferentes roles ha acompañado a organizaciones públicas como privadas. Hoy, desde Humane, lidera la creación de soluciones tecnológicas para medir, entender e intervenir riesgos laborales, promoviendo entornos de trabajo saludables e innovadores. Y por otro lado, tenemos también a José Ignacio Camus. Él es co-founder de Admiral One y director de Admiral Compliance. Además, cuenta con más de 15 años de experiencia siendo oficial de cumplimiento de diferentes empresas multinacionales. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, José Ignacio, por estar acá con nosotros. Recordarles también que el chat de la reunión está activo para que puedan hacernos llegar todas sus preguntas, que serán respondidas al final de esta sesión. Así que preparen bien sus preguntas, ténganlas bien a mano, porque tenemos un tiempo destinado específico para responder todas sus consultas. Y sin más preámbulo, los dejo entonces con Diego, que nos va a estar hablando un poco de Humane y el impacto de la gestión del talento y cómo lo relacionamos con el compliance. Muchas gracias por esa presentación, Cristóbal. Buenos días a todos los que se han conectado y quienes se motivaron también a participar de esta conversación, más que nada, respecto a cómo se unen los mundos de cumplimiento de personas. Primero les voy a contar un poquito de Humane. Nosotros somos como tener un especialista senior al precio de un junior. La idea de nosotros es potenciar la experiencia del colaborador para disminuir la carga laboral del área de gestión de personas o administración. Principalmente tenemos dos servicios actualmente funcionando, que uno es el módulo de Engage, que en ejemplos prácticos es como estar midiendo el clima laboral todos los días. Entonces lo que hace es recopilar información, entregarles planes de acción a ustedes para que puedan prevenir riesgos e intervenir rápidamente en los equipos. Y por otro lado, tenemos un asistente de inteligencia artificial que se ancla al sistema de gestión que tengan ustedes para responder las preguntas frecuentes de sus colaboradores, ya sea cuántos días de vacaciones me quedan, descargar algún certificado que necesiten o simplemente preguntar a quién me debo dirigir para resolver alguna situación. Así que eso es a grandes rasgos, eso es Humane. Le doy el pase a José Ignacio también para que presente un poco de lo que es Admiral One. Muchas gracias, Diego. Gracias, Víctor, también por la introducción. El cumplimiento actualmente es un dolor para múltiples organizaciones, no solo privadas, sino que también públicas. ¿Cuál es el beneficio? Contamos con la tecnología suficiente para eficientar los procesos internos dentro de todas las compañías. Pequeñas, medianas, grandes empresas tienen la necesidad y tienen el desafío de poder cumplir efectivamente con las distintas nuevas regulaciones que están evolucionando día a día. Y es para ello que con Admiral One tenemos una solución que potencia la cultura de integridad dentro de la compañía, sistematiza todo tu equipo de cumplimiento y puedes cumplir con las normativas no en meses, sino que en semanas. Con Admiral One cumplir nunca fue tan fácil. Desde la gestión de gobiernos corporativos, riesgos y cumplimiento, somos la herramienta integral para el manejo del control interno. Acá tenemos un punto. ¿Por qué la urgencia del cumplimiento? ¿Por qué hoy es urgente? Dando un poquito de cánogo, tenemos nuevas normativas. Tenemos la nueva ley de delitos económicos y atentados contra los ambientes, una nueva normativa que es la ley de persecución penal, más gravosa de toda la región. Acá no les quiero hablar de el artículo, la ley, la 21.000 tanto, no, quiero hablar de el por qué, cuál es el espíritu de estas normas y qué es lo que buscan. La ley de delitos económicos, mandatada por la OCDE, hay un punto importante. Cada país tiene sus propias leyes, pero siguen indicaciones de órganos superiores, ¿ya? Chile, Perú, Colombia, México, Argentina, son parte de esta organización. Y es por ello que se ve un impulso no solo local, no solo chileno, sino que también regional respecto a cómo nos abocamos a
resguardar conflictos de interés, resguardar corrupción, resguardar cohecho. Y esta ley es el marco normativo de persecución penal más gravoso de toda la región. ¿Qué quiere decir ello? Vimos el caso de los papeles, vimos que una sanción era un curso de ética o multas de 10 millones de pesos para negocios que eran millones y millones de dólares. Este descontento social, más las indicaciones de la OSD, nos llevaron a subir la vara, ya nos emulamos al estándar internacional. Ahora, en Chile, si tú cometes un delito económico, que se incorporan muchísimo más, y ya voy a hablar de ello, ya no son solo 20 delitos que era la ley anterior, cohecho, corrupción, lavado de activos, entonces, de terrorismo, ahora son más de 250 delitos, por lo cual una empresa puede ser perseguida. Si yo no puedo demostrar gestión, me veo expuesto a multas que ahora llegan al estándar internacional que les comentaba de 250 millones de dólares. No estamos hablando de 10 millones de pesos, estamos hablando de 250 millones de dólares. Por supuesto, en su multa más gravosa, pero marca un precedente. No solo eso, podemos hablar, y sin recuerdo lo que digamos, del caso Audios, que está actualmente en la palestra. El caballero, y por alguna razón que puede ser aleatoria o no aleatoria, el hecho explotó un mes antes de que entrara en vigencia esta nueva ley. ¿Por qué? Hay dos cosas que se eliminan en cuanto a la persecución de que tú efectivamente te vayas preso por la comisión de un delito. Si yo tenía irreprochable conducta anterior, no había sido investigado, no había sido culpado nunca por algún delito, y participo efectivamente en un proceso de investigación, puedo disminuir la pena, ¿ya? Esa mitigación, esa mitigante se eliminó, ¿ya? Tú ya no puedes disminuir la causal de pena frente a irreprochable conducta anterior, que lo podemos cuestionar mucho del caballero que está siendo investigado por el caso Audio, y participar efectivamente en el proceso de investigación. Esas dos causas y esas dos atenuantes llevaban a que efectivamente una persona pasara muy poco tiempo en prisión. Ahora ya son hasta 20 años sin esas dos atenuantes. Y otra cosa es que se crea el concepto de pena de muerte de la persona jurídica. Si yo no puedo demostrar gestionar cumplimiento, capacitaciones, canales de denuncia, concientización, flujos dentro de la organización, independiente del tamaño, siempre y cuando facture sobre ciertos límites, se crea el concepto de pena de muerte de la persona jurídica. Es decir, me pueden liquidar de forma forzosa, se venden todos los activos, se cierra la compañía por fuera y no puedo volver a desarrollar la actividad. Más sanciones, más persecución y aún así cada vez mayor. Ley Carín, ley de delito económico, ley de marco ciberseguridad, ley de protección de datos, las nuevas normativas fintech, regulaciones que lo que buscan, con el garrote, lamentablemente no con la zanahoria, buscan regular el mercado y entregarnos un marco sobre el cual podemos trabajar. Acá las podemos ver, son muchas, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Y lo comenté en un inicio de esta presentación, contamos con soluciones sistémicas, ¿ya? En la práctica, la gestión del cumplimiento. ¿Qué es el cumplimiento? Este conjunto de políticas asociado a una matriz de riesgo, con flujos, capacitaciones, tomas de conocimiento. Cuando hablo de toma de conocimiento es respecto a eventuales conflictos de interés. Estas zonas grises, que eventualmente yo tengo que transparentar a la organización, se pueden hacer mediante flujos de toma de razón por parte del responsable, lo que es el cumplimiento. ¿Qué pasa si yo tengo una política de regalos? ¿Cómo puedo hacer llegar esa información a alguien para que la pueda evaluar sin ocupar Excel, sin ocupar correos? Entendamos que el 93% de las organizaciones, todo su flujo de cumplimiento, conocimiento de cliente, conocimiento de colaboradores, conocimiento de proveedores, manejo de capacitaciones, es a través de correo. Cuando llega un fiscalizador, ahí está el dolor. No puedo encontrar este correo, se me cae la torre de naipe, tenemos una multa, y no es multa solamente económica, sino a lo que me estoy viendo enfrentado es un daño reputacional. Y si no cuento con reputación, no tengo negocio. Tenemos daños operacionales, es decir, riesgos operacionales, tenemos riesgos legislativos, económicos, ambientales. ¿Cómo yo puedo hacer uso de estos riesgos? Entiéndase cuando hablo de uso es identificación, anticipación y mitigación de estos riesgos, ¿ya? Si yo no conozco mis procesos, si yo no hice un debido levantamiento de las situaciones, esas situaciones, esos riesgos, estos modelos requieren de consultorías, ¿ya? Efectivo. Yo lo pondría en efectivo. Entendamos que, por favor, entonces entendamos que actualmente, para yo poder implementar un modelo de cumplimiento, tengo que, por un lado, contratar la consultoría de una Big Four, que actualmente están cobrando cerca de 70 millones de pesos. Un estudio de abogado grande, Kerry, Barro u otros, 50 millones de pesos. Nosotros mismos, a través de la consultoría, 30 millones de pesos. Pero, ¿qué pasa acá? No estoy hablando solo del monto, sino que la mayor parte de las compañías no tienen los recursos suficientes para poder abocarse a esta gestión. No cuentan con recursos económicos, sistémicos, ni humanos,
para poder abocarse a la gestión de compliance. Bajo el último informe de Robert Half, estos gigantes mundiales, el cargo más requerido, afectado hasta el 2030, es el cargo de control interno. Y no solo eso, ¿ya? Sino que por misma ley de oferta-demanda, múltiple regulación, este personal es a la vez de incorporar. Entonces, me veo enfrentado a que tengo que cumplir, no tengo los recursos humanos para poder hacer la gestión, tengo un problema. ¿Cómo puedo hacer abuso de ello? Sistémicamente. Y es que, por un lado, esta solución es sistémica. Y no solo hablando de Admiral One, sino que hay múltiples soluciones que se pueden ver en el mercado, cada una de ellas apuntando a una vertical. Y ahí la diferencia de Admiral One, que apunta a la totalidad, un todo en uno en cuanto a sistema. Podemos demostrar gestión, podemos digitalizar mi equipo de cumplimiento, ¿ya? ¿Cómo gestionar una denuncia? Y ahí hay un problema, un caso real. Ley Karin busca, y acá no estoy hablando del problema para la organización, sino de cuál es el espíritu de esta norma. La ley Karin busca establecer marcos dentro de las organizaciones donde podamos tener un clima laboral sano y transparente, ¿ya? Tengo que contar con medios de gestión de denuncia, y acá yo hablo mucho siempre de el buzón de denuncia en el baño. Quizá hay personas jóvenes en este webinar, hay personas que puedan recordar de que en muchas organizaciones, y quizá hasta ahora, el medio por el cual yo puedo reportar una situación que afecte mi entorno laboral o alguna comisión de un delito es un buzón de denuncia en el baño, ¿ya? Este buzón de denuncia cumple con algunas características que pide la ley. Permite confidencialidad, permite anonimato, ¿ya? Pero falta una tercera vertical en la cual yo no puedo dar cumplimiento. Es que yo tengo que tener la posibilidad de poder mantener la comunicación con el reportante anónimo. Acá no estoy hablando de ley, sino que estoy hablando de delitos económicos, ¿ya? Por tanto, ¿cómo yo puedo hacer parte también dentro de la organización? No solo tener el medio del reporte, sino que también poder gestionarlo efectivamente dentro del sistema, sacando el correo, sacando el Excel y dejar trazabilidad de todo el proceso de investigación. Acá quiero ser bien claro y reforzar esa idea. Acá lo importante no es contar con la herramienta, es que lo que yo dije en mi manual, que lo que yo dije en mi política, que lo que yo dije en mi código, efectivamente lo haga. Si digo que voy a capacitar a Pedro, Sofía y Macarena, tengo que efectivamente capacitarlo. ¿Con qué periodicidad? La que yo mismo me autodefiní y la que yo definí en mi política y en mi plan de capacitación. Si no lo tengo, con Admiral Well podemos ayudar. Pero la idea es que no es contar con la política porque la normativa me lo pide, es contar con la política para yo poder definir los procesos que voy a desarrollar internamente. La reputación afecta, y ahí eso y lo podemos ver con los casos de público conocimiento. Sartor, Primus, la Raíz Vial y más entidades financieras, me enfoco en esas porque son las que tienden a tener más revuelo en cuanto a la Corte Nacional, por un solo hecho, el deber fiduciario. Ellos manejan capital de nosotros, y es por eso también que tomamos una actitud muy activa frente a los casos de corrupción en el sistema público, porque para bien o para mal lo hacen con capitales del erario fiscal. Y es por eso que tenemos que tener efectivamente atención a ello. Las sanciones hoy en día importan. Ya podemos ver con toda la actitud que está tomando desde el lado público la Contraloría General de la República, pero también lo lleva un poco al sector privado. La Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero, hasta hace muy poco, no tenían los recursos humanos para poder hacer para hacer su deber de fiscalización, más que imponer netamente normas de carácter general o circulares. ¿Ya? Estas sanciones están siendo efectivas, los procesos de fiscalización son in situ. Si yo no puedo generar cultura, no solo me veo expuesto a estas sanciones, si no genero cultura, si no tengo política, si no genero un entorno laboral efectivamente valórico, con soporte en integridad, buenas prácticas y ética, tengo y me expongo a una fuga de talento. ¿Ya? Lo podemos ver en los profesionales, y hablo mucho desde las diferentes asociaciones donde participamos con Admiral One. No solo buscan una compañía que tenga la mejor tecnología, ¿ya? No solo buscan una compañía que sea eventualmente escalable, lo veo del mundo de las startups, sino que las profesionales hoy en día buscan un entorno laboral no solo ameno, sino que un resguardo frente a esta falta de cultura, ¿ya? Podemos ver, los líderes de hoy no buscan generar discusión, buscan solamente ganar. La nueva generación busca más likes o busca hacerse millonario más que efectivamente ser buenas personas, ¿ya? Sin embargo, en el entorno laboral vemos ese cambio. ¿Qué beneficios tiene el cumplimiento? Directamente, optimiza procesos, lo podemos ver. El cómo yo puedo gestionar una denuncia, el cómo yo puedo gestionar una actualización de un contrato laboral de un colaborador mío. ¿Qué pasa si yo tengo dos colaboradores? En la práctica es mucho más fácil gestionarlo
Pero si lo llega a una corporación o una empresa que puede tener 1.000 trabajadores, que todavía sigue siendo considerada en algunos casos una mediana empresa, se me complica toda la gestión. ¿Puedo tomar mejores decisiones? No solo desde la perspectiva de regulación o prevención de riesgo. Yo siempre asocio el cumplimiento no solo con las personas que tienen una relación intrínseca, sino que también con el negocio. Si yo puedo ser una parte, y siempre hablo del rol, este rol del Pepe Grillo dentro de las organizaciones, que es la voz de la conciencia que nos puede ayudar a dirimir entre lo bueno y lo malo, para eso está el compliance. Reduce costos por incumplimiento, las sanciones nuevamente son 250 millones de dólares, lo más gravoso, pero si yo, y lo aterrizo a una ley, a una multa por ley de ley Karim, si yo no cuento con un canal de denuncia, con las condiciones que pide la misma ley, si no es y no puedo desarrollar el proceso de investigación y no lo comunico a toda la organización, la multa directa por la Dirección del Trabajo es de 20 millones de pesos. ¿Qué puedo hacer para ello? Sistémicamente me puedo prevenir. Nuevamente, por mal efecto del mismo regulador, no tengo ninguna otra opción que efectivamente subirme al buque de la tecnología y hacer uso de ella para poder integrar esta cultura, integridad ética y buenas prácticas. Muchas gracias, José Ignacio, por la presentación. Sin duda es un estándar al cual tenemos que llegar. Las áreas de recursos humanos, legal, compliance, tienen que relacionarse entre sí, sobre todo en el contexto en el cual nos encontramos. Recordarles que el chat de la reunión está activo para que puedan hacer sus preguntas, las que vamos a responder al final de la sesión. Ahora pasamos a la presentación de Diego, así que Diego, te damos el pase para que puedas ilustrarnos con tu presentación. Gracias, Cristóbal. Bueno, ustedes se preguntarán qué relación tiene el cumplimiento, ¿no es cierto? Ahí José Ignacio nos da muchos antecedentes, datos bien duros, y de repente tiende a dar un poco de miedo, un poco de angustia, escuchar también el hecho de cómo esto podría afectar culturalmente. ¿Por qué dice que la cultura paga el precio y cómo esto impacta en los equipos? Les tengo un ejemplo bien práctico. Cuando uno tiene una empresa tóxica o decimos que el clima laboral es un poco tóxico, tiende a ser lugares donde ni siquiera el rol está bien definido, no hay protocolos que están establecidos, no hay estándares para realizar ciertas operaciones. Por lo tanto, ahí nosotros empezamos a tener una cultura mucho más impulsiva, o sea, estamos haciendo como todos de todo, no sabemos a quién tenemos que dirigirnos. Entonces, al no tener ese orden, inmediatamente nos baja el rendimiento, por lo tanto, obviamente los resultados de la organización van a ser mucho más bajos. Si nosotros empezamos a tener una estructura, pero esa estructura tiende a ser mucho más rígida, sí vamos a tener un orden, pero la cultura va a ser muy dependiente, es decir, no va a haber espacio hacia la innovación, hacia hacer cosas nuevas, hacia movernos, como lo requiere hoy en día la nueva fuerza laboral. Y hoy en día, las normas y todas estas normativas, que cada vez aparecen muchas más, nos invitan a eso, a ser una organización mucho más independiente, que permita esa flexibilidad, pero que además le demos las herramientas a las personas para que también puedan empezar a proponer cómo mover la cultura dentro de la organización. Y lo que se busca, o al menos lo que motivamos nosotros en Umain, es que sea una cultura interdependiente, o sea, que todos se sientan integrados en la organización con el fin de poder llegar a un objetivo mayor y en común. Y es ahí donde el rendimiento va a tender a subir y obviamente también se van a ir bajando las barreras. Pero como les muestro acá, la base de todo es el orden, tener los protocolos, de cumplir con la norma, que las personas sepan dónde buscar los documentos, sepan a quién dirigirse y obviamente que exista la confianza para de una u otra forma transmitir lo que quiero transmitir. Delante José Ignacio hablaba de las denuncias o el canal de denuncia. Eso aplica para todos los países de la región. Sin embargo, muchas de las personas no se atreven a denunciar los actos que están sucediendo dentro porque no confían. Lo podemos ver en ejemplos prácticos en las encuestas de clima. Las personas tienden a no responder porque no creen que es 100% anónimo y porque suelen creer que después de responder van a haber de una u otra forma sanciones por lo que se diga o no se diga. Entonces, es ahí donde también nosotros como líderes y como organizaciones tenemos que abrir esos espacios de confianza y permitir que las personas también participen en las decisiones que se toman en la organización. Y además que nos permita que nosotros también comuniquemos las cosas hacia abajo para que todos puedan de una u otra forma participar. Porque cuando hablamos de cumplimiento,
hay muchas normas, leyes, sanciones, etcétera, que las personas no las saben. No saben cómo funcionan muchas normativas y a veces necesariamente necesitan saberlo para que entiendan también un poco la estructura de la organización o por qué se toman ciertas decisiones. Y es ahí el trabajo de cada líder poder ir traspasando eso. Cuando hablamos de una cultura reactiva, esta que está ahí en ese nivel impulsivo, podemos observar inmediatamente un desgaste en los equipos. O sea, si yo no sé lo que tengo que hacer, inmediatamente ya me produce una sensación de ansiedad, ¿no es cierto? Lo otro es que tengo una desconexión cultural con la empresa, o sea, no me siento parte. Si no, no sé dónde estoy, no sé a quién me tengo que dirigir, no sé cuáles son los protocolos, no hay un estándar de mi trabajo, difícilmente me voy a sentir muy parte de esa cultura. Por lo tanto, lo más probable es que entre a pensar o a ver nuevas opciones. Y ahí viene la fuga de talento. Pero además de la fuga de talento, también hay una fuga de información. Hoy en día en la mañana estaba viendo LinkedIn y había una headhunter hablando de que habían estado 6 meses en proceso de reclutamiento, encontraron a la persona ideal y cuando la contrataron no se presentó a trabajar. Entonces, imagínate cuántos recursos se están perdiendo en todo ese proceso de selección, el onboarding y todo, para que después las personas no entren a trabajar. Entonces, obviamente ahí hubo una falencia en el seguimiento, en la trazabilidad, en cómo está estructurado el formato de contratación. Y obviamente eso afecta inmediatamente a la organización y también nos pone mucho más débiles frente a cómo nos ven las personas. Y ahí podemos entrar también en otras aristas como el tema de la reputación, el- la marca empleadora y todo eso. Pero cuando hablamos de una cultura preventiva, o sea, un poco lo que estamos incentivando hoy en día con Admiral One y Humane, que tiene que ver con que nosotros tenemos que tener diagnóstico objetivo, o sea, basarnos en datos, no tomar decisiones porque lo sentimos así, sino que ver realmente cuáles son objetivamente los riesgos que tenemos en la organización. Ya sea riesgos en los equipos, cómo se están sintiendo las personas que trabajan con nosotros, como también los riesgos legales o normativos, que ahí es donde entra Admiral One. Porque si esos riesgos impactan a la organización, obviamente eso afecta inmediatamente a la sostenibilidad del negocio. Entonces, tenemos que darle la importancia, tenemos que verlo con otros ojos y entender que esta nueva generación o esta nueva fuerza laboral también tiene una dinámica muy diferente a 10 años anterior, a los 10 años anteriores. Entonces, también hay que ver hacia dónde va el cambio. Y desde ahí viene algo muy importante que lo dije en la primera lámina, que tiene que ver con la confianza. O sea, liderar desde la confianza y obviamente con el ejemplo. Entonces, cuando hablamos con nuestros colaboradores, con el equipo, transmitir estas preocupaciones, o sea, transmitir la importancia de cumplir con ciertas normas, de tener ciertos protocolos, de tener ya el hecho de saber qué es lo que tengo que hacer. O sea, que haya un escrito con mis funciones, los objetivos que tengo que cumplir, eso ya de una u otra forma empieza a demostrar la confianza y la gente o los colaboradores como personas también empiezan a confiar más en sus líderes. Y ustedes se preguntarán cómo se unen estos ambos mundos. Delante, José Ignacio hablaba de la ley Karina acá en Chile, pero en México tenemos la NOM 035 que también aborda todo el riesgo psicosocial. Ahora salió una nueva normativa acá en Chile que también invita a la prevención de riesgo. Entonces, cuando empezamos a ver cómo se podrían mezclar, esto impacta directamente. Porque si yo, como colaborador, ingreso una denuncia y veo que después de esa denuncia no se hace nada, o sea, es como cuando yo participo en la encuesta de clima laboral y espero que se genere un plan de acción y hayan cambios y no sucede, obviamente yo pierdo la confianza de la organización, porque tienen que haber cambios para que las cosas mejoren. Entonces, si yo ingreso una denuncia y veo que después de ingresar esa denuncia no sucede nada, no hay ningún cambio, ni siquiera hay una conversación en el equipo, inmediatamente yo me voy a sentir menos conectado, no me voy a sentir escuchado, por lo tanto voy a perder un poco el compromiso con la organización. Y es ahí donde se unen estos ambos mundos y la idea de nosotros es que veamos el impacto de tener el cumplimiento normativo junto con cómo impacta en el grupo de personas. Ayer también participé en un evento donde se hablaban de los desafíos que existen en Latinoamérica y hablaba mucho del cumplimiento, porque tiene que ver con el tema normativo, adecuarse a estas nuevas normas de forma ágil, rápido, y eso inmediatamente también impacta la cultura. Entonces, si hablamos de las nuevas tecnologías que todos queremos estar
en la vanguardia, ¿no es cierto?, estar innovando, pero la tecnología avanza tan rápido que tampoco nos da espacio para eso y al final termina todo en un caos. Y ahí volvemos como al ejemplo que les da delante. Caemos de nuevo en esa cultura de caos donde no hay un orden. Entonces invitemos también a las personas a participar, veamos qué nos sirve y lo que no, veamos qué tenemos que cumplir, cuáles son las bases. Aquí ya podemos entrar como en psicología y ver la pirámide de Maslow, cuáles son las bases. O sea, si yo no tengo cubierto el dinero, ¿no es cierto?, el resguardo, la seguridad, no puedo seguir avanzando. O sea, no puedo estar esperando ser una empresa avanzada si yo no tengo la casa ordenadita. Y ahí les puedo dar un ejemplo que ahora hay muchos países acá en Latinoamérica que quieren bajar las horas semanales de trabajo, imitando a países europeos. Pero claro, todavía aquí no resuelvo en que todavía no resuelvo la operación. Entonces, sí, todavía no automatizo la operación y no somos países totalmente productivos. eh, ¿Cómo queremos bajar la hora? Es como ilógico. Entonces partamos por las bases, tengamos unas bases bien sólidas y después de eso empecemos a generar el cambio. Yo creo que si como líder empezamos a ver eso de una forma consciente y los beneficios que nos pueden entregar, podemos hacer un cambio mucho más grato y generar empresas que realmente sean sostenibles en el tiempo. Y es por eso que les queríamos comentar, que también es un poco lo que trae hoy día este webinar, es contarle un poco la alianza que vamos a tener junto a Admiral One, no solamente una alianza comercial ni de palabra, sino que también vamos a hacer integraciones en nuestro software. Es decir, en nuestro software ustedes van a poder encontrar el canal de denuncia y se va a generar la trazabilidad de la denuncia para ver cómo hay cambio en los equipos y ahí se conecta inmediatamente con nuestro módulo de compromiso para ver también cómo la empresa puede ir haciendo estos cambios. ¿Por qué? Porque queremos que los planes de acción y las acciones que se ejecuten en la empresa realmente generen un cambio. Y esta integración, obviamente, al ser una oferta conjunta, va a disminuir los costos de cada uno de los servicios. Pero además va a ser una gestión integral y los vamos a impulsar a generar una cultura preventiva. Van a tener una mayor trazabilidad y seguimiento de los hechos, no solamente en el papeleo o en lo normativo, en lo documental, sino también en la realidad con las personas, con su equipo. Van a poder disminuir los riesgos y también los costos, porque si tengo menos carga operacional, como decía José Ignacio, en vez de contratar a una consultora que a lo mejor me haga todo el trabajo de levantamiento, me genere los protocolos, acá lo van a poder automatizar rápidamente y hacerlo de una forma muy sencilla. O sea, una sola persona que esté a lo mejor administrando este software va a poder integrar ambos mundos. Y por eso la idea de nosotros de poder apoyar a esas empresas medianas, pequeñas o hasta las que están llegando a ser grandes en términos de colaboradores, pero que su equipo de recursos humanos, de administración, es muy reducido, nosotros venimos también a reducir esa carga operativa y que puedan operar de una forma mucho más sencilla y económica que la oferta que hay actualmente. Ahí no sé si quiere agregar algo. Sí, efectivamente. Complementando un poquito lo que dice Diego, entendemos que la gestión del cumplimiento, la gestión de personas, DPO, ciberseguridad, contrato legal, muchas veces en organizaciones que están creciendo, que están en vías de crecimiento, la hace solo una persona. Entendemos su dolor. Fuimos oficiales de cumplimiento. Trabajamos con gerencia de recursos humanos, de personas. Entendemos que en muchos casos no solo tienen múltiples gestiones, sino que también recursos muy limitados. No solo del humano, sino que también de los financieros. Y es para eso que nace esta nueva alianza entre Main y Admiral One, cosa de no solo entregar el resguardo respecto a las personas, sino que efectivamente generar una cultura preventiva dentro de la organización. ¿Ya? Acá un punto importante y quiero que dejarles algunos takeaways respecto a los riesgos internos. ¿Ya? El 78% de los casos de fraude involucran a empleados internos. Más del 50% de los mismos casos se detectan gracias a los canales de denuncia. El 75% de las denuncias efectivas provienen de trabajadores, no de auditorías. Ese es un punto importante. Tenemos el capital humano que es nuestra primera línea de defensa frente a esta comisión de delitos. Las empresas que capacitan respecto a cumplimiento, respecto a buenas prácticas y ética, por relación indirecta respecto a los resguardos respecto a estos riesgos, tienen un 62% menos, ya quiero ser bien claro, menos en incidentes graves, ¿ya?
31% de las sanciones a empresas que son parte de la OCDE se deben a conflictos de interés no gestionados. Conflictos de interés son en estas zonas grises donde yo no puedo efectivamente ver un clima claro y que yo puedo establecer mediante políticas, flujos, puedo efectivamente recordar. ¿Por qué les doy estos datos? Bien claro, que necesito y con Jimena necesitamos que generen estas culturas. Y es para eso que se nace esta alianza, cosa efectivamente y de una forma costo efectiva, poder apoyarlo y acompañarlo en el camino a esta cultura de integridad ética de buenas prácticas, soportado y en base a las personas. Muchas Perfecto. gracias Diego, José Ignacio por sus presentaciones. Vuelvo a repetir, y esto a título personal, el compliance y la cultura organizacional son un elemento fundamental en los gobiernos corporativos de cada empresa. Retener talento, mantener buenos índices de relacionamiento entre colaboradores, aplicar políticas claras, capacitaciones constantes y efectivas, datos concretos y medibles. Todo esto debemos implementarlo en nuestra empresa. Como decía Diego, tenemos que darle la importancia que se merece este tema. Ahora vamos a dejar abierto un espacio para que puedan realizarle a nuestro panel de expertos todas sus preguntas, consultas, experiencias. De hecho, aquí ya veo una pregunta, la voy a leer. Matías González dice, ¿cómo ven el impacto de la gestión de recursos humanos como que el jefe de recursos humanos sea quien lidere también el área de cumplimiento? ¿Es algo bueno, algo malo? Ya. Diego, ahí voy a tomar un poquito yo Parte el tú. inicio. Sí. Siempre depende. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Depende del nivel de gobierno corporativo que se tenga dentro de la organización. ¿Qué lo digo? Si tengo una estructura con una gobernanza de unidades, definición de cargos, definición de roles, que soporte la segregación de funciones, efectivamente, una buena práctica es tener separada la gestión de control interno de la persona que lidera personas. Eso es directamente para una organización que tiene la estructura corporativa. ¿A dónde apuntamos nosotros? A una pyme, a una pequeña empresa, que son 5 personas, que son 10 personas, donde la persona de recursos humanos es todo el control interno. ¿Ya? En ese caso, por supuesto que lo tiene que hacer alguien, la persona que tiene el acceso a la información, en este caso, es la persona de recursos humanos, por tanto, así lo recomendamos. Para una empresa que ya tiene una estructura corporativa suficiente, por supuesto, no solo tiene que haber una persona única, sino que ya cuando tenemos una estructura a la vez más desarrollada, más compleja, por decirlo de una forma, tengo que tener equipos formales, tengo que tener separado lo que es Contraloría, de auditoría y de cumplimiento, pero en la práctica siempre va a depender de tu desarrollo de gobierno corporativo. Ahí me gustaría complementar también, Matías, gracias por la pregunta, que si bien hoy en día estamos hablando un poco de las pymes, ¿no es cierto?, pequeña y mediana empresa, también este rol fusionado o esta área fusionada, también la he visto en empresas que tienen hasta 500 colaboradores. Pero sucede principalmente por el punto que dice José Ignacio. Finalmente es el departamento, o sea, recursos humanos, es el departamento que tiene toda la información para poder dar cumplimiento. Y eso pasa porque en este tipo de empresas la gestión de personas tiende a ser más un administrador, ¿no es cierto?, operacional que estratégico. Y es ahí donde nosotros queremos hacer ese cambio como de mindset, por decirlo así, porque queremos de una otra forma que esta área se dedique a ser mucho más estratégica. Hoy en día, con las nuevas generaciones, con la nueva oferta laboral, con cómo se está dando este nuevo mundo de empleabilidad, no podemos estar preocupados si el Excel me da o no, si los documentos los tengo en papel o no. Hoy en día eso ya tiene que estar digital. O sea, tenemos que incluirnos, es como un desde, es como antes ya todos tenían que tener Excel, ahora es un desde tener un sistema que te funcione realmente, que pueda hacer los cambios rápidos y que la documentación no sea un tema. Ya hoy día nos tenemos que empezar a preocupar estratégicamente de cómo avanzar con la empresa en ese sentido. Por eso lo otro es que el rol del cumplimiento o lo oficial de cumplimiento muchas veces en empresas mucho más grandes es tan importante que a veces ni siquiera tiene que hablarle directamente a fiscalía, sino que reporta directamente al directorio, porque tiene que ver con un tema normativo y obviamente la sostenibilidad del negocio. Si yo no estoy cumpliendo una normativa que tenga que ver con mi industria, que tenga que ver con lo laboral, si no estoy, no sé, pagando las imposiciones, por decirlo así, hay que hacer algo y tomar recuerdo frente a eso. Pero sí, hoy en día quizás no es un problema que lo lleve la misma persona, pero sí tiene que estar esa flexibilidad de que lo documental, lo operacional,
se automatice para preocuparse mucho más de lo estratégico. Sí, Diego, y ahí también, complementando un poco, es justamente por qué nace esta alianza, ¿ya? Porque queremos apoyar a las compañías, queremos apoyar al gestor de recursos humanos, al gestor al dueño eventualmente, a que desarrollen su negocio, ¿ya? Que no tengan que estar preocupados, como decía Diego, de que la política de cumplimiento que me la exige X o que me la pide la ley esté actualizada. Si capacité a todos o no capacité a todos, si tengo todos los contratos firmados con las cláusulas específicas, dediquémonos, pasteleros son pasteles. Si yo soy una automotora, me dedico a comprar y vender autos. Si puedo delegar esa gestión en un sistema confiable, en un acompañamiento capacitado, con altura de mira, colegiado y con las suficientes características para poder abocarse a esta gestión y yo enfocarme en el negocio y es costo efectivo, a eso es lo que queremos aportar, a ser tu aliado en el control interno, a ser tu aliado en la gestión de gobierno, de riesgo y cumplimiento. Entendemos que suena muy rimbombante, que en la práctica las organizaciones que estaban listadas en bolsa eran las que estaban suscritas a ellos, pero ahora no, la normativa cambió. La CMF tiene múltiples sujetos fiscalizados. La UAF tiene sujetos obligados que ya tienen un abanico inmenso respecto a el nivel organizacional, ya no es la gran empresa, es la pequeña empresa y los queremos acompañar para facilitar sus procesos y para que se dediquen a lo que efectivamente y el motivo por el cual se crearon, para desarrollar su negocio. No control interno, no compliance, no gestión de personas. Producto del negocio lo tienen que realizar y es para eso que nosotros los queremos acompañar con una solución efectivamente a la altura de los tiempos. Y lo otro, no un detalle no menor. Hoy en día empresas desde 10 personas ya tienen que tener un protocolo estructurado, al menos para el canal de denuncia y todo lo que tiene que ver con Ley Karin. Y es por eso que los queremos invitar a que evaluemos su caso, veamos cómo están sus empresas actualmente, cuántas personas son, qué desafíos tienen. Obviamente esto de forma gratuita, así que si gustan pueden escanear este código QR para agendar alguna sesión y ahí los vamos a acompañar de una u otra forma a bajar cuáles son los desafíos que tienen y decirles también cómo los podemos ayudar. Y un detalle no menor, que el costo de esta solución, de esta plataforma, va a ser mucho menor que tener a una persona dentro del equipo que esté viendo todo. Entonces eso también se lo damos garantizado, para que también sepan. Así que les voy a dejar el QR por si quieren escanearlo, ahí un minutito, o si no, pueden agendar entrando a umain.com/contactos para que podamos agendar una sesión y ver si le hace sentido también esta solución a ustedes y cómo podrían eficientar lo que hoy en día actualmente tienen. Y con eso ya damos por terminado y gracias a quienes asistieron. Ahí Cristóbal, si nos puede invitar a hacer el cierre. No, sí, hacer el cierre de este webinar. Muchas gracias por asistir, a todos los que estuvieron presentes. Agradecer también a Diego, José Ignacio por sus presentaciones. Quedó todo bastante claro y nos estamos viendo en una próxima jornada, en un próximo webinar probablemente, para que estemos conectándonos nuevamente a esta fórmula ganadora entre pymes, personas más compliance. Muchas gracias. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Así que un aplauso. Gracias a todos. Muy buena tengan... tarde y los que están en Chile, buen fin de semana largo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.